Va creciendo la mañana. Una brisa fresca peina los pastizales. Hay un tintineo de metales, trémulo, angustiado. Ya se divisan los enemigos. Tienen por jefe a un soldado insigne de la independencia, el coronel Manuel Dorrego. Los blandengues chillan, avanzan como un huracán, las tropas del general López. Detrás del horizonte los espera la victoria o la muerte. Mi nombre es Sergio Abate y soy periodista. Escribo artículos sobre personas que fueron protagonistas de la historia de nuestra provincia. Hombres y mujeres que amaron, lucharon y construyeron en esta tierra. En 1818, ante el feroz enfrentamiento político entre santafesinos, un joven teniente de la Compañía de Blandengues de la Frontera se autoproclamó gobernador. Condujo el destino de la provincia en un tiempo de guerras civiles entre Buenos Aires y el litoral. Abrazó la causa federal y el proyecto de Artigas. Fue llamado Patriarca de la Federación y su nombre era Estanislao López. ¿Quién fue Estanislao López? ¿Un señor de la guerra que impuso el orden a sangre y fuego? ¿Un caudillo que construyó su poder a base de alianzas y traiciones? ¿O un héroe que luchó por un país unificado y federal? ¿Cuáles fueron sus verdaderos combates? Estanislao López fue una figura de provincia que alcanzó una dimensión nacional muy notable. Fue uno de los grandes pilares del proyecto federal, que fue uno de los 3 proyectos que alentaron los hombres de la política argentina antes de la Constitución de 53. El proyecto federal, que era la idea de Artigas, que iba a ser la idea de López, y después la de Urquiza. López marcó política, fue el gran defensor de la idea de una Constitución nacional federal, y en eso tuvo que chocar por las armas con los unitarios y con las ideas, con el proyecto de Rosas. Estanislao López nació en Santa Fe, en el seno de una familia pobre, el 22 de noviembre de 1786. De niño fue educado en las primeras letras por los padres franciscanos. Pero a los 14 años abandonó los estudios para enrolarse en el cuerpo de Blandengues de la Frontera, una milicia provincial que defendía la ciudad de los ataques indígenas. En 1810, López y los blandengues se sumaron al ejército revolucionario de la Guerra de la Independencia. Lucharon en Corrientes y en Paraguay, bajo el mando del general
Manuel Belgrano. Y aquí nos encontramos con muchos documentos que hacen referencia a López, y entre ellos tenemos uno de los documentos donde se le otorga a Estanislao López el título de alférez de la segunda compañía de Blandengues. Bueno, él parte con Belgrano a la expedición al Paraguay, de allí es tomado prisionero, se escapa a nado, llega hasta Montevideo, que está sitiada, y inmediatamente pide a Rondeau que sumarse a sus hombres. Cuando regresa en 1812 a Santa Fe, entonces recibe este primer ascenso de una carrera militar que va a ir siempre de la mano de su carrera política. En 1815, Santa Fe se independizó del poder de Buenos Aires y se convirtió en provincia autónoma. Eligió su propio gobernador y adhirió al proyecto artiguista, formando junto con otras provincias del litoral la Liga de los Pueblos Libres. Buenos Aires respondió a la rebelión con varias invasiones de sus ejércitos. En las luchas de resistencia del pueblo santafesino se destacaron el joven teniente López y sus blandengues, que expulsaron a las tropas porteñas, demostrando un coraje extraordinario. Como premio al valor en combate, el gobernador Mariano Vera lo nombró comandante general de armas. La fama de López y sus tropas comenzó a extenderse. En 1818, Mariano Vera está como gobernador todavía, pero tiene cierta ambigüedad con respecto al poder de Buenos Aires. No se decide o no tiene una resistencia firme a las apetencias de Buenos Aires por dominar al litoral y específicamente a Santa Fe, que era un corredor vital para Buenos Aires en su comunicación con el norte, con el interior y con otros sitios de América del Sur, incluso Río Grande del Sur y la Banda Oriental. Entonces se origina un movimiento de resistencia al gobernador Vera. En este movimiento del Cabildo hay grupos internos. Hay uno que podríamos decir artiguista y el otro que está inclinado a continuar la dependencia directorial de Buenos Aires. Comienzan a manifestarse las facciones al punto de llegar prácticamente a un encuentro armado. Y López decide entrar a la ciudad con sus tropas y declararse gobernador provisorio. Al poco tiempo de asumir, López debió enfrentar a dos poderosos ejércitos que invadieron la provincia. Pero las fuerzas santafesinas se impusieron a pesar de la inferioridad numérica. Su estrategia de ataques continuos y huidas rápidas desgastaron a las tropas de los generales Balcarce y Viamonte, que optaron por retirarse. El director supremo Juan Martín de Pueyrredón ordenó a San Martín invadir Santa Fe con el ejército de los Andes. Pero el general desobedeció la orden y envió una carta a López. Paisano y muy señor mío, el que escribe no tiene más interés que la felicidad de la patria. Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Unámonos, repito, paisano mío, de lo contrario, seremos amarrados al carro de la esclavitud. López, preocupado porque se perdiera una guerra exterior por una interior, propuso una tregua.
Santa Fe y Buenos Aires firmaron el armisticio de San Lorenzo el 12 de abril de 1819. Aquietadas las armas, López se preocupó por darle legalidad y legitimidad a su gobierno. Encargó la redacción de una constitución que permitiera organizar la provincia y lo confirmara en el cargo. Queremos formar una república en el corto seno de nuestro territorio, fijar sistema a la posteridad y formar el código de nuestra dirección. López, junto con el ministro Juan Francisco Seguí, redactaron el Estatuto Provisorio de 1819. Santa Fe tiene ahora la primera constitución provincial del Río de la Plata. ¿Qué es el Estatuto de 1819? Después del derrocamiento del gobierno de Mariano Vera, se reúne lo que se llamaba la Junta de Comisarios o de representantes de los pagos y de los barrios de la ciudad. Y esta junta elige a López como gobernador. Y como las reglas no estaban claras, no se sabía cómo elegir a las autoridades, etc., López lo que encarga a la junta es un instrumento para regular precisamente la vida política de la provincia, para organizar políticamente a la provincia. La Junta le remite un documento que López encuentra de alguna manera insultante porque dice que quedaba reducido al mínimo el margen de maniobra o el margen de autoridad del gobernador. En respuesta a esto, López hace preparar muy rápidamente otro documento, que es el que finalmente fue aprobado, que es un documento que está ordenado en 9 secciones y 59 artículos, y se conoció como el Estatuto Provisorio para el Gobierno de la Provincia. Este estatuto, de hecho, no fue nada provisorio porque regló el ordenamiento, digamos, constitucional, entre comillas, institucional de la provincia, hasta que se redactó la Constitución de 1841. Pero la paz duraría muy poco y López volvería a movilizar a sus tropas. El nuevo director supremo, José Rondó, estaba decidido a terminar con el artiguismo y organizó un gran ejército. Artigas le ordenó a López invadir Buenos Aires y le envió a un aliado de vital importancia, el caudillo y gobernador de Entre Ríos, Francisco Pancho Ramírez. En principio es una alianza militar. Ambos están interesados en que el directorio caiga, que ese Congreso de 1816, que hacia 1819 está funcionando en Buenos Aires y tiene un proyecto monárquico en danza y una constitución unitaria por ofrecer a las provincias, también sea disuelto. Entonces esta alianza militar entre Ramírez y López se concreta y son los que combaten al ejército directorial en Cepeda el 1 de febrero de 1820. La victoria de las tropas federales fue aplastante. Luego de la batalla, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron el Tratado del Pilar. Días después, cayó el directorio y se disolvió el Congreso. Buenos Aires reconoció los estados provinciales. Este es el Tratado del Pilar, documento original, propiedad del museo, y donde se pueden ver las firmas de Manuel Zarratea por Buenos Aires, Pancho Ramírez por Entre Ríos y el brigadier López por la provincia de Santa Fe. Pero el tratado provocó también la ruptura con Artigas y la desaparición de la Liga de los Pueblos Libres. Las relaciones con Artigas ya no son las mismas. Artigas está muy debilitado por defecciones internas. Sus jefes más allegados se han pasado a las tropas del Imperio portugués. No tiene la misma fuerza que en 1815. Entonces, el Tratado del Pilar se hace sin conocimiento de Artigas y apenas le llega una carta firmada por López diciendo que se lo invita al señor capitán general
no ya el protector, al señor capitán general a reunirse en la Convención del Pilar si es que así lo desea. Es decir que López también aquí evalúa que su fuerza es mayor y que ya está en condiciones de poder tener sus propias decisiones políticas. Pero el Tratado del Pilar no sería respetado por Buenos Aires. Y una vez más, santafesinos y porteños volverían a los campos de batalla. López y el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, se enfrentaron en el sangriento combate del Gamonal. Va creciendo la mañana. Una brisa fresca peina los pastizales. El campamento descansa de su fatiga. Están los caballos ensillados y las armas prontas. En un instante, el campamento se sacude y a poco están los montoneros a caballo y agrupados. Ya se divisan los enemigos. El ejército federal avanza. La línea porteña cede. El coronel Dorrego huye. La acción de ayer fue terrible. En más de 10 leguas no se veían más que cadáveres. La provincia de Santa Fe ya no tiene qué perder. Nos han privado de nuestras casas porque las han quemado, de nuestras familias porque las han muerto por furor o hambre. Conozco los peligros que nos rodean y sé que la guerra civil nos sepultará muy pronto. Depóngase toda pretensión injusta, acábese la intriga, no se sacrifiquen más vidas al capricho de los intrusos y concluiremos una paz propia de hermanos, digna de americanos. Los deseos de López encontraron el eco esperado. El 24 de noviembre de 1820, Buenos Aires y Santa Fe firmaron el Tratado de Venegas. López recibió una fuerte indemnización económica por las funestas consecuencias de las numerosas invasiones. Un joven coronel de milicias llamado Juan Manuel de Rosas fue el encargado de cumplir con el pago. Este Tratado de Venegas, que lo firma el gobernador de Buenos Aires, tiene en Juan Manuel de Rosas a uno de sus pilares principales. Sabemos que Santa Fe está con sus estancias diezmadas, sus actividades económicas en quiebra, con algún comercio pero muy debilitado, y es necesario reforzar la actividad productiva, poner en producción a los campos. Y Rosas se aviene a impulsar un resarcimiento económico a Santa Fe en una promesa de 25.000 cabezas de ganado vacuno que Rosas se compromete a recolectar entre sus hacendados amigos de los partidos del norte de Buenos Aires para ser entregados al gobierno de Santa Fe. Pero 25.000 cabezas pueden reforzarse un poco más. Y él, de su propio stock, suma 5.000 cabezas más. Total que unas 30.000 cabezas de ganado llegan en un periodo entre 1820 y 1823 a la provincia de Santa Fe.
de verdad reconstruye en buena medida la base productiva de la provincia. Y Rosas, en un oficio al gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, le dice: Santa Fe es nuestra columna de orden. Entonces, él comprende que el papel que le adjudica a Santa Fe va a ser el de una de las provincias aliadas más importantes de Buenos Aires. Y eso creo que luego signa toda la relación entre ambos caudillos. El tratado desató una lucha por el poder regional. Ramírez, que se sintió traicionado por López, invadió Santa Fe. Ramírez pretende atacar a Buenos Aires. López le impide ese cruce hacia Buenos Aires, se da un combate en Coronda, pierde Ramírez, se interna en Córdoba, lo sigue una partida, lo alcanza y ahí es donde se produce el trágico desenlace de la muerte del caudillo, del Supremo entrerriano, y su posterior decapitación. A partir de que López vence a Ramírez, en Buenos Aires se lo aprecia como aliado y se lo teme como enemigo. Con el fin de consolidar la paz y mejorar las economías regionales, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires firmaron el Tratado del Cuadrilátero. Durante los años siguientes, López trabajó duramente para organizar la administración provincial. Impulsó la economía y extendió la frontera con el indio. En 1825, la Junta de Representantes, en reconocimiento a su tarea política y militar, otorgó a López el cargo de brigadier general. El Congreso Nacional, reunido en Santa Fe, lo nombró comandante en jefe del Ejército Federal. Esta adquisición de López de poder local y de poder regional hace que la provincia tenga una nueva oportunidad de reorganización, de crecimiento económico y de orden en diferentes aspectos. Por ejemplo, se intenta combatir el contrabando, se hacen legislaciones impositivas para recaudar y mejorar el fisco. En 1832 se organiza el puerto de Santa Fe y que formaliza todas las actividades de Santa Fe como núcleo redistribuidor de mercancías que ya desde la colonia venía haciéndolo. La figura de López creo que condensa primero una necesidad de orden y de resurgimiento de la sociedad santafesina. Y por eso tiene tanto apoyo también. Con una provincia en paz y en crecimiento, López se dedicó al cuidado de su familia y de su economía personal. Estanislao se casó con María Josefa del Pilar Rodríguez del Fresno, una joven de la aristocracia santafesina, y fue padre de 7 hijos. Pero la paz, tan duramente conseguida, sería quebrada.
En 1828, los unitarios, comandados por el general Lavalle, tomaron el poder por la fuerza en Buenos Aires y fusilaron al gobernador federal, Manuel Dorrego. Debido a ello, López y Rosas se enfrentaron a Lavalle en el puente de Márquez y lo derrotaron. El 8 de diciembre de 1829, Rosas fue proclamado gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero los unitarios se reagruparon bajo el liderazgo del general José María Paz y formaron la Liga del Interior. Las provincias del litoral, junto con Buenos Aires, firmaron el Pacto Federal y eligieron a López como general en jefe del ejército confederado. Luego de varios combates, los unitarios fueron derrotados. Las provincias quedaron bajo la hegemonía de 3 caudillos: López, Quiroga y Rosas. Y en este pacto federal se instituye una comisión representativa que tiene la intención de organizar un congreso federativo y dictar constitución posteriormente. Pero a Rosas esto no le satisface. En cambio, López, Quiroga también, están postulando esta necesidad de constitución, de organizar a las provincias de una manera más orgánica, y se le antepone permanentemente el argumento de Rosas, que dice: no, las provincias no están preparadas, le falta organización interior, todavía hay muchas disputas no saldadas, hay que lograr una paz más duradera. Después sí veremos la reunión de un congreso y el dictado de una constitución. Teniendo en su contra a Rosas, López experimentó uno de los momentos más amargos de su vida. Buenos Aires volvería a imponer sus condiciones generales y la ansiada organización constitucional se vería postergada por más de 2 décadas. Debilitado políticamente, López se retiró de la vida nacional y se concentró en gobernar la provincia. ¿Por qué se lo conoce entonces como el patriarca de la Federación? Bueno, esa es una construcción historiográfica que intenta resumir esta figura providencial del caudillo, esta figura providencial del caudillo, patriarcal, de los cuidados de un padre con su familia, que es la familia santafesina, que es la sociedad santafesina. Las aspiraciones de federación y de derecho local o derechos locales es una aspiración de la sociedad santafesina, que él lidera y que él resume y defiende muy bien. El gobernador está enfermo. Su salud se quebró en la última campaña contra los indios mocovíes. Luego de varios días de agonía, a las 4:30 de la tarde, el brigadier ha muerto. Su familia, sus blandengues y todo el pueblo de Santa Fe lo llora.